y el depositar los fondos inmediatamente. Vamos a analizar primeramente el ser pagador de un diezmo íntegro. Presidente Hurtado, usted como presidente de la Estaca, ¿qué es lo que hace o de qué manera usted se asegura para que los obispados manejen apropiadamente los fondos de la iglesia? Bueno, yo como presidente de Estaca me aseguro de que los líderes que dirigen cada uno de los barrios son personas muy íntegras y que cumplan lo que mencionan los libros y las instrucciones. Como dijo el apóstol Robert D. Hales, nos debemos asegurar de que cada miembro, cada líder de la iglesia debe vivir dignamente, íntegramente la ley financiera del Señor. Y obviamente tengo la necesidad como líder de entrevistar regularmente a los obispos, asegurarme también que en los consejos que tenemos con los obispos a enfatizar bastante este buen principio del Señor. Muy bien, presidente. Entonces usted está poniendo mucho énfasis de que debemos asegurarnos de que el obispado sean pagadores íntegros de diezmo. Hablamos del obispo, los consejeros y los secretarios. Ellos deben ser dignos de confianza, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Obispo Morante, ¿usted podría compartirnos una experiencia que ha tenido en el barrio respecto a las bendiciones de ser un pagador íntegro de diezmo? Creo que tiene que ver mucho con la naturaleza de nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento viene del Señor y los fondos que se nos ha dado para administrar, proteger, son sagrados. Por lo tanto, todo el obispado, obispo, consejeros, así como también el secretario que nos ayuda en los temas financieros en el barrio, debemos estar todos a la altura de este llamamiento y de esta responsabilidad con los fondos. En el barrio, regularmente tomamos un tiempo para repasar la importancia de ser íntegros en el pago de los diezmos, y a mí como obispo eso me permite tener tranquilidad y confianza en mis consejeros y por supuesto en mi secretario, que me ayudan constantemente en los asuntos relacionados con las finanzas en la unidad. Muy bien, obispo. Gracias por compartir su experiencia y otra vez, ¿no? Recordar de que el obispo, sus consejeros y los secretarios deben ser pagadores íntegros de diezmos para poder administrar los fondos sagrados que el Señor en este tiempo nos ha confiado administrar. Bien, a continuación vamos a ver el segundo principio que hemos aprendido esta noche, el de trabajar como compañeros, para lo cual vamos a ver una presentación, luego de lo cual como panel discutiremos la presentación. El trabajo en compañerismo al procesar las donaciones. Únicamente el obispo o sus consejeros deben recibir los donativos. Los secretarios y otros miembros del barrio nunca deben aceptar donativos. Si el obispo y sus consejeros no se encuentran disponibles, los miembros deben retener sus donativos hasta que lo estén. 2 personas deben abrir juntas cada uno de los sobres, un miembro del obispado y un secretario, o 2 miembros del obispado, y verificar que el dinero concuerde con la cantidad que se haya anotado en cada boleta de donativos. Estos 2 poseedores del sacerdocio registran cuidadosamente la información de cada boleta de donativos en el sistema MLS. Las unidades que no utilicen MLS deben registrar los donativos de acuerdo con los procedimientos locales. Los 2 poseedores del sacerdocio se deben asegurar que las cantidades escritas en cada boleta concuerden con la cantidad que registraron. Una vez que hayan registrado todas las donaciones, los 2 poseedores del sacerdocio deben autorizar la transacción utilizando su propia contraseña del sistema. Después, deben transmitir la información a las oficinas administrativas.
En las unidades donde no empleen MLS, los dos poseedores del sacerdocio deben firmar los informes y enviarlos a las oficinas administrativas de acuerdo con los procedimientos locales. El dinero nunca lo debe manejar una sola persona. Si una persona se queda sola con los donativos, se pone a sí misma en una situación riesgosa y toma completamente sobre sí la responsabilidad de dichos fondos. El presidente de estaca y el obispo deben aprobar cada gasto que se realice en la estaca y en el barrio respectivamente. Esta es una responsabilidad que no pueden delegar. En las estacas donde se utiliza una cuenta de cheques, se debe llenar una solicitud de cheque, la cual debe ser firmada por 2 personas. En el caso del barrio, el obispo debe ser quien firme la solicitud, además de uno de sus consejeros o el secretario de barrio asignado a las finanzas. Para las estacas, el presidente de estaca debe firmar la solicitud, además de uno de sus consejeros o el secretario de estaca asignado a las finanzas. Antes de firmarse, las solicitudes deben haber sido llenadas debidamente, anulando las casillas que no se utilicen. Una vez que la solicitud de cheque es recibida por la estaca, se puede emitir el cheque. Todo cheque debe llevar 2 firmas autorizadas. Por lo general, el presidente de estaca, sus consejeros y el secretario de estaca asignado a las finanzas están autorizados para firmar los cheques. Al firmarlos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, una persona que tenga autorización para firmar cheques no debe hacerlo si él es también la persona a cuyo nombre se hace el cheque, o si es el beneficiario de las ofrendas de ayuno. Segundo, ningún cheque debe firmarse hasta que se haya llenado debidamente. En las unidades donde se utilice el método de pago electrónico desde MLS, cada pago requiere 2 contraseñas para su aprobación en el sistema. En el barrio, los miembros del obispado y el secretario asignado a las finanzas son quienes aprueban los pagos en el sistema. En la estaca, los miembros de la presidencia de estaca y el secretario asignado a las finanzas pueden aprobar pagos en el sistema. Al aprobar pagos, se debe cumplir lo siguiente. Primero, una persona no debe aprobar pagos en el sistema si es la misma persona a cuyo nombre se hace el pago. Por ejemplo, si el pago se hace a nombre del obispo o del presidente de estaca, por ninguna razón deben ser una de las personas que apruebe el pago con su contraseña. Lo mismo aplica para los consejeros y secretarios. Segundo, si el obispo, uno de sus consejeros o el secretario de barrio es el beneficiario de una ayuda de ofrendas, por ninguna razón debe ser una de las personas que aprueba el pago de dicha ayuda con su contraseña. Tanto al firmar una solicitud de cheque como al utilizar la contraseña personal para aprobar un pago electrónico en el sistema, el miembro de la presidencia de estaca, del obispado o secretario está manifestando que 1. Conoce claramente cuál es el propósito que tiene el desembolso. 2. El propósito del desembolso está acorde a las pautas establecidas en el Manual sobre el uso de fondos de presupuesto y de ofrendas de ayuno. 3. Está de acuerdo con dicho desembolso. Nunca se debe firmar o autorizar un pago si se desconoce cuál es el propósito del mismo o se tienen dudas al respecto. Como se puede observar, en los desembolsos, a través de cheques como a través de pago electrónico, el uso adecuado de firmas y contraseñas asegura que se cumpla el principio de la doble verificación, protegiendo a los líderes y a los fondos sagrados. Presidente Hurtado, ¿usted nos podría hacer algunos comentarios acerca de la presentación que acabamos de ver respecto al trabajo en compañerismo al procesar las donaciones? Sí, hemos entendido nosotros de que el trabajo no es de una sola persona. Lo que hemos aprendido, por ejemplo, acá con respecto a los donativos, hemos visto que se debe trabajar en compañerismo. En este caso hemos aprendido también de que los sobredonativos siempre se deben entregar al obispo o sus consejeros. Nunca deberíamos recibir, o por lo menos no deberían recibir los secretarios, ningún otro miembro del barrio.
También hemos aprendido nosotros de que si alguno de los miembros del obispado no se encuentran presentes, la persona que debe hacer la donación debe retener hasta que ellos se encuentren presentes. Muy bien, presidente. Entonces, recalcar que las únicas personas autorizadas a recibir los donativos es el obispo y los consejeros. Los secretarios están para apoyarnos. Así es. Muy bien. Obispo Morante, ¿usted podría hacernos algunos comentarios respecto al trabajo en compañerismo a realizar desembolsos? Por supuesto. Algo que he aprendido al observar la presentación es que como obispo puedo recibir también desembolsos siempre y cuando yo no sea la persona que apruebe en el sistema ese desembolso. Y algo adicional es que no debería yo compartir mi clave del sistema de MLS con nadie en el barrio, ni siquiera con mis consejeros, porque esto daría la oportunidad de que tal vez se hagan ciertas transacciones sin mi consentimiento o conocimiento. Es casi como firmar un cheque en blanco. Es algo muy delicado y son las dos cosas que veo yo, que resalto de la presentación que hemos visto. Muy bien, obispo. Recordar entonces también que debemos asegurarnos de revisar bien toda solicitud que viene para nosotros poder aprobar un presupuesto. Debemos asegurarnos. Si no estamos seguros, no debemos procesarlo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? La presentación nos recuerda la responsabilidad que tiene el obispo como los consejeros para aprobar los gastos en el sistema. Y algo muy importante también es que si hay algún tipo de dudas, no aprobarlas hasta despejar cualquier observación para aprobarlas. Gracias por su participación. A continuación vamos a darle un tiempo al Elder Casós, auditor del área, quien nos hablará acerca del tercer principio, el cual es el de depositar los fondos inmediatamente. Gracias, Elder Alarcón. El Manual de Instrucciones 1, capítulo 14.63, nos explica claramente el proceso que se debe seguir para realizar el depósito o consignación de los donativos en el banco. Es importante recordar que un miembro del obispado, en compañía del secretario o 2 miembros del obispado, deben preparar el sobre del depósito. Este sobre debe protegerse en todo momento, nunca debe quedar solo, y menos dejarlo durante la noche en la capilla. Cuando existe la posibilidad de hacer el depósito el día domingo, un miembro del obispado, acompañado por otro poseedor del sacerdocio, generalmente el secretario, hacen el depósito. Ambos poseedores del sacerdocio deben ser testigos de que el depósito se ha llevado a cabo. En aquellos lugares donde no se disponga de una alternativa de depósito el día domingo, el obispo asigna normalmente a un miembro del obispado para que al siguiente día hábil realice el depósito en el banco. El miembro del obispado que ha sido asignado es responsable de esos fondos y debe hacer lo siguiente. Primero, se asegura de que los fondos se mantengan protegidos hasta que él los deposite en el banco. Segundo, se debe cerciorar que el banco selle la boleta de depósito para demostrar que se llevó a cabo la transacción. Al siguiente domingo, antes de procesar los donativos de ese día, el miembro del obispado y el secretario deben comparar la boleta de depósito con el informe de los diezmos y ofrendas del domingo anterior, para confirmar de que se ha depositado la cantidad correcta. Los dos deben firmar la boleta de depósito para mostrar que han verificado que las cantidades son iguales. Luego, la boleta de depósito se archiva junto con los documentos del depósito de la semana anterior. Hermanos, este es un proceso simple, pero es una gran responsabilidad protegerlos, porque son fondos de los santos que los han consagrado al Señor. Agradecemos al Elder Casós por su participación.